muchas gracias a IAGUA, que verdaderamente estáis haciendo una actividad fundamental en los temas de agua. Estáis visibilizando España a nivel mundial, con lo cual yo creo que aquí todos podemos agradeceros, ¿no?, el esfuerzo y la profesionalidad con que lleváis esta iniciativa, ¿no? Yo tengo la suerte de que, como habéis visto, son amigos, ¿no? Tanto Alejandro como David, con lo cual cuando me dijeron habla, digo, ¿y qué queréis que diga? Lo que quieras, ¿no? Entonces, pues voy a decir lo que quiera, ¿no? O por lo menos lo que me gusta, ¿no? Y lo que me gusta, pues es la química, ¿no? Miraba yo mucho, digo, a ver, ¿de qué hablo? De futuro, ¿no? Mi parte es futuro, ¿no? Entonces, el futuro que viene, me ha parecido llamarlo así, el futuro que viene en la protección de las aguas, de la contaminación. Porque viene un futuro fuerte, un futuro que está cambiando el paradigma de la contaminación de las aguas en lo referente a los químicos, ¿no? Hemos pasado unos años importantes o muy dedicados a aspectos ecológicos, aspectos de indicadores ecológicos, biológicos, pero veníamos de la química. La Unión Europea entra con la química, las directivas de aguas potables, de sustancias peligrosas. Parece que lo dejamos una temporada y ahora volvemos a muerte. Y eso es un poco lo que me gustaría, pues, transmitir y facilitar, ¿no?, en la comprensión de las nuevas obligaciones que los que estamos en el sector vamos a tener que afrontar, ¿no?, a nivel por impulso europeo. En primer lugar, para centrarlo dentro del marco, estamos dentro de una prioridad de la Unión Europea, que es el Pacto Verde Europeo, del que se desarrolla una estrategia, que es el Plan de Contaminación Cero para el aire, el agua y el suelo, ¿no? Es lo que se llama el Zero Pollution Action Plan. Una quimera, porque realmente la contaminación cero no existe. Pero de alguna manera lo que se pretende es que los contaminantes, las sustancias que se encuentran de origen antrópico en el medio acuático, en el aire y en el suelo, sean sin apenas efectos sobre la salud humana y el medio ambiente. Hasta ahora hablábamos de que existía un umbral a partir del cual no hay efectos. Ahora hablan del cero, que si hay alguien químico, no existe el cero, ¿no? Es menor del límite de detección. Pero el mensaje es, vamos a bajar los niveles de contaminantes porque se están identificando también riesgos en la salud humana o en el medio ambiente por efectos sinérgicos, por efectos, una reacción, una alergia a la toxicidad combinada de diferentes productos, y hay diferentes objetivos como son los PFAS, que ya poco a poco van a ir desapareciendo, o el glifosato, donde hay una línea estratégica clara de minimizar el uso, que es el herbicida más utilizado probablemente en toda Europa. Los fármacos han entrado a muerte, un tema que hasta entonces no sabíamos medir, pero que ahora ya sabemos medir y que queremos ver lo que está pasando. En este marco, Europa ha planteado, ya concretando cada vez más, la modificación de 3 grandes marcos normativos, de los cuales probablemente más de uno de aquí habrá estado peleando con el de aguas residuales urbanas, ¿no?, y que conocéis bien, y es quizás el que sale más, ¿no? Pero quisiera remarcar que hay un marco normativo importante que su objetivo es tocar toda la normativa de aguas en los aspectos que tienen que ver con contaminantes. Y cuando digo tocar, digo toda, desde la directiva marco a la directiva derivada de contaminantes en aguas superficiales a la otra derivada de contaminantes en aguas subterráneas. En esa línea es una modificación, digamos, trascendental, porque modificamos hasta marco que, como su nombre indica, es marco para todo el desarrollo normativo o de protección de las aguas. La de residuales, que ya os he comentado, que ya está en negociación, creo que están a punto de sacar la posición común o primera lectura en el marco del Consejo de Europa, y es posible, pienso que quizás durante la presidencia española se llegue
quizás al trílogo y aprobación de la directiva, quieren correr. Y luego calidad de aire, que también la están cambiando, pero como no es mi negociado, no me voy a entrar, porque ya tengo suficiente con entender el mío, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con las aguas continentales, no? Pues, ¿nuevas obligaciones frente a contaminantes? Sí, nuevas obligaciones, ¿no? Y no voy a decir el artículo 1 dice el artículo 2, sino que voy a intentar como hacer un pool, ¿no? Donde intentaré como enfatizar los aspectos que yo, en mi opinión, considero como más relevantes de estos cambios normativos que nos vamos a encontrar. En primer lugar, lo que os he comentado antes, que la directiva modifica estas tres, que son muy importantes, porque esta es marco, que es de la que se desarrollan todos los planes hidrológicos, etcétera. Esto es contaminación superficiales y contaminación, perdón, aquí está, subterráneas y aquí superficiales. He sacado aquí porque en realidad esto es más grande, o sea, realmente estas dos derivan de esta. Pero bueno, si sale adelante el proyecto, van a dejar de derivar. Van a estar las tres en un nivel equivalente, porque se derogan los artículos que, a partir de los cuales surgen estas dos directivas. Cosa que, como Estado, vamos a intentar que no pase. Porque, bueno, si queréis, luego podemos hablar, pero consideramos que es un retroceso. En esta línea, lo más importante ya, la primera en la frente, ¿no? La lista de contaminantes, que es una lista, los organoalgenados, organofosforados, que arrastramos desde los años 80 y 70, diría yo, ¿no? Las sustancias cancerígenas, mutagénicas, teratogénicas, ¿no? Son todos contaminantes que pueden hacer daño a la salud humana, al medio ambiente o a la salud humana a través del medio ambiente. Han metido dos grupos para mí muy importantes, que es el grupo de materia en suspensión, microplásticos y nanoplásticos, que hay cada vez una preocupación más grande sobre los niveles de microplásticos que se encuentran en el medio ambiente y en el mar, pero que no sabemos medir. Con lo cual, eso de que aparezca una normativa sin tener método de medición siempre resulta extraño, pero lo hace así. Yo siempre diría, hasta que no esté el método, no nos lo digan. No, vamos y ya saldrá. Bueno, pues nada, aquí los microplásticos, que como sabéis proceden tanto de la degradación de plásticos superiores como de uso en perfumería, de todo tipo, ¿no? Y luego aquí el gran grupo del que todos somos pacientes y conocemos, ¿no? Que son microorganismos, genes o material genético que refleja la presencia de microorganismos resistentes antimicrobianos. O sea, esto ya empieza a ser salud pública, o luego veremos. Pero bueno, ¿os acordáis el COVID en aguas residuales? Los genes de resistencia que aparecen en las aguas. Un poco, no sé si conocen la salud pública o epidemiología basada en aguas residuales. Básicamente lo que hace es medir esto, ¿no? Para ver los hábitos o actitudes que toma la sociedad humana, y a través de las aguas residuales podemos saber qué está pasando, si hay abusos o bien si hay una propagación de agentes microbiológicos de carácter tóxico o, vamos, malo para la salud humana. Bien, lista de contaminantes, como podéis ver, pues bueno, ya aparecen nuevas que nos van a tener que vamos a tener que cambiar, ¿no? Y meter pues más analíticas, más procedimientos, ¿no? Aquí, esto es para quien esté más familiarizado con la directiva marco. Antes, todos los contaminantes decían que tenían su relevancia en la medida en que afectaban a lo que se llamaba estado ecológico. Intuitivamente ya entendemos que estado ecológico es todo lo que tiene que ver con una biodiversidad rica, equilibrada y sostenible. De alguna manera decimos, a mí un contaminante, pues un pesticida, un disolvente, un metal, me importa en la medida en que mi ecosistema, mi acuático, sufre degradación. Lo tenemos como supeditado y eso es la directiva marco. ¿Qué estamos haciendo en este nuevo
proceso normativo, de cambio normativo. Estos contaminantes van todos al estado químico. Antes, para el estado químico, era bueno si ciertas sustancias 30 estaban bien. Ahora hemos metido todo este grupo indeterminado que procede del listado de entonces, que os he enseñado, ya viene al estado químico. Lo quitamos del ecológico, con lo cual le damos relevancia. Y aquí decimos, aquí los químicos tienen un apartado independiente. Entonces, todos los contaminantes tienen que, no pueden impedir que el estado químico sea bueno. Eso, yo creo que conceptualmente, aunque hay mucha aplicación detrás, no quiero entrar, porque entiendo que el foro no es especializado en estos temas, ¿no? Pero el mensaje es, los contaminantes tienen un sitio equivalente a lo que era... Recuerdo que normalmente cuando hablaban de la directiva marco yo me enfadaba mucho con Cristina porque siempre decían, mejorar el estado ecológico. Digo que no es el estado ecológico, es el estado. Pero durante muchos años decíamos, hay que mejorar el estado ecológico. No, el estado químico y ecológico. Siempre lo corregíamos, pero parecía que la marco era estado ecológico. No, eran los dos. Lo que pasa es que es cierto que los químicos estaban un poco, digamos, como acomplejadillos, ¿no? Como diciendo, bueno, lo importante son los peces, ¿no? Y los macroinvertebrados y que sí, que también. Ahora todos, que es a lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque se reconoce que hay medios acuáticos con cantidad de sustancias cuya coctelera no sabemos lo que puede pasar, ¿no? Entonces vamos a ir a por el cóctel, a ver qué es lo que hay, a ver qué es lo que estamos echando, a ver qué es lo que permanece. Porque claro, aquí lo podemos echar, pero muchos de estos se quedan retenidos en materias hidrófugas como los peces, los sedimentos, y luego en 3 años se vuelven a hacer biodisponibles, se redisuelven, ¿no? Bien, esto es tremendo y aquí ya aviso que si alguien, bueno, no estamos muy de acuerdo, veremos si somos capaces de negociar para que no lo quiten, pero de alguna manera está la parte de la química, que la norma de calidad ambiental era un concepto muy simple, que era, como decíamos, cuando yo estaba en un laboratorio o apoyando a los gestores que me decían, dame un numérico, porque claro, yo vivía en Zaragoza, ¿no? Dame un numérico a partir del cual todo va bien. Entonces tú le decías 2 nanogramos, de acuerdo. Si estoy por debajo va bien, si estás por debajo va bien, pues ya está. Meto la depuración, meto la producción, para que ese número nunca me lo pase, ¿no? Ahora nos están diciendo que el buen estado químico depende también de que el agua no produzca efectos negativos sobre cualquier tipo de especie, a partir no de la concentración de un contaminante, sino de lo que se llama un valor umbral a partir del cual hay efectos negativos. Por ejemplo, un efecto negativo es que los peces se mueran. Otro efecto negativo es que los peces macho sean hembra, que son efectos disruptores endocrinos. Otro efecto negativo es que la tercera generación salgan, pues, no sé, peces con 3 ojos, ¿no? No pasa, ¿no? Digamos que son efectos a largo plazo producidos por contaminación muy baja. Bueno, esto es lo que vamos a tener que empezar a medir, que es lo que se llama a través de bioensayos, de modo que los bioensayos, si hay gente de laboratorio, quieren meterlos dentro de los sistemas de evaluación de la calidad habitual. Ya no solamente es la concentración, sino someter las matrices ambientales, en particular el agua, que es lo más fácil, a bioensayos, a ensayos de toxicidad crónica o aguda. Bien, tenemos una nueva lista de sustancias prioritarias. ¿Qué quiere decir prioritario? Quiere decir de acción prioritaria, a nivel europeo, que significa, hay un problema en Europa por estas sustancias. ¿Qué tenemos que hacer? Evitar que aparezcan en el medio ambiente. ¿Cómo? A origen. ¿Qué se puede hacer? Sustituir, prohibir el uso, prohibir la comercialización, lo más importante, a uso, a origen, perdonar. Y luego, ¿qué tenemos que hacer los que protegemos el agua? Ver si hay y comprobar. Teníamos, en el año 2008, teníamos 44 sustancias de acción prioritaria a nivel europeo.
estamos pasando ahora con la nueva lista a 81. Digamos que vemos que la cosa va aumentando. Y en este gráfico de aquí, o en este que veis aquí, se puede ver hacia dónde van las sustancias, ¿no? Pues porque aparecen 25 nuevas. Fármacos, plaguicidas, PFAS, o sea, quiero decir, estamos yendo del contaminante industrial, que es lo que había, pues el tetracloruro de carbono, por ejemplo, un disolvente ya no es prioritario. Se supone que ya hemos superado el riesgo a nivel europeo. Sin embargo, me aparecen todo tipo de fármacos, pues un biocida que ahora vamos a ver. Estamos yendo hacia reducir la contaminación, digamos, más que de origen industrial, que, bueno, nosotros llevamos los vertidos y sí que podemos decir que España, a nivel de vertidos de depuración, los industriales es un problema resuelto, no nos preocupa, está todo, no todo bien, pero vamos, básicamente tienen todos una autorización de vertido exigente y que la cumplen sin grandes problemas. El problema es las aguas urbanas. Claro, y cuando estamos hablando de estas sustancias, no estamos pensando en la fábrica de Bayer, que no va a echar ni uno, porque además lo vende, no va a echar glifosato, que además lo vende. Estamos pensando en los antibióticos que se toman en exceso y que por metabolización humana parte van al río o el subproducto. Además, son principios, son sustancias biológicamente activas. O sea, no están hechas para actuar sobre una hormona. Claro, pues es que cualquier mamífero se sentirá alterado. O productos veterinarios. El midacloprid que se pone en los perros, pues claro, esto es lo que nos preocupa. Y la pregunta es, ¿hay? Eso es lo que contestan nosotros. Vamos a ver, vamos a ver. Y si hay, tengo que decir a los que comercializan, chicos, hay mucho restos de píldora anticonceptiva. Además, con mezclas de estrona. Hay que hacer algo. Ese es el... ¿Por qué podemos hacer esto? Porque afortunadamente la química analítica ha evolucionado mucho. Y antes sabíamos hacer 4 cosas. Y ahora sabemos hacer casi todo. Por eso se llaman emergentes. No es porque un problema emergente, o sea, no era problema y ahora de repente es problema. Sí, ha sido problema. O sea, diclofenac, Voltaren, se lleva usando desde hace muchos años. Desde el siglo pasado, que es la patente. Pero no sabíamos medirlo. Ahora sabemos medirlo y lo estamos encontrando. Emergen porque la analítica hace que emerja, no porque se empiece a consumir. Entonces, el concepto de emergente parece como un problema emergente. No, no es un problema emergente. Es un problema de preocupación emergente porque empiezo a saber que esto existe. Y empiezo a saber que hay efectos sinérgicos, que quiere decir efectos entre ellos que pueden potenciar la toxicidad. También reducirla, pero no vamos a arriesgarnos, ¿no? A que pase. Y como veis, bueno, pues esto es ¿veis cómo va? Lo más importante, los plaguicidas, y aquí, bueno, hay mucho industrial, sí, porque viene del anterior, pero esto va bajando. Aquí lo tenéis, por primera vez tenemos los fármacos en la lista del 23 y un aumento importante de plaguicidas que ahora podremos ver un poquito hacia dónde va. ¿Qué nos viene? Pues estos son los fitosanitarios. Aquí he puesto, aquí una señora, pues que proceden, pues eso, son productos que se utilizan en ciudad, ¿no? Lo utilizas en los jardines domésticos para que el perro no tenga pulgas, porque te ha salido un sarpullido en la mano o porque te estás harta de ver moscas que te molestan. Entonces, ¿qué ponen? Pues los piretroides, ¿no? Todos estos son los insecticidas habituales del hogar, ¿no? El glifosato, que es el monstruo, y ahí hay no sé qué va a pasar, pero, en fin, está el sector oponiéndose para que esto, pero ya ha entrado y yo creo que se va a seguir utilizando, pero le va a costar cada vez más, ¿no? O los aquí está el glifosato, que según dicen es barato y se echa a palas, ¿no? Entonces todo lo que no se usa se va al río. Eso es la realidad, ¿no? Y los neonicotinoides, que son pesticidas que parece que están asociados con el tema de las abejas, que también son de uso muy habitual, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, esto es
permetrina, que lo tienes como insecticida de uso doméstico, me parece que es veterinario, lo tienes como pomada y lo tienes el Filbit. O sea, claro, tanto el Filbit como la pomada, que es de aplicación cutánea externa, en cuanto te lavas va todo al río, ¿no? Hombre, lo que consumes se te va un porcentaje, pero igual eres capaz de metabolizar el 80%. Por eso ahora nos dicen, ibuprofeno con 400 es suficiente. Si coges 600, los 200 restantes, a lo mejor cada persona es diferente, ¿eh? Pero eso es lo que hay que ir viendo. Y eso es lo que también le estamos diciendo a la empresa de síntesis. Estudiadlo, o sea, no es que haya que prohibirlo. Todo esto no se va a prohibir. Todo esto es lo que estamos diciendo, hay un riesgo. Vamos a mirarlo. Y la ciencia es capaz de sacar cosas menos peligrosas o con menos efectos, ¿no? En el tema de fármacos, aquí tenemos los que han entrado, ¿no? También muy conocidos todos, el diclofenaco y el ibuprofeno. El diclofenaco es el Voltaren, ¿no? Y el ibuprofeno ya se vende, el Neufren. Todos estos han entrado. Han entrado los macrólidos, han entrado las hormonas estrogénicas, el alfa-etilinestradiol, bueno, que se vende, Estrona se vende, que tiene efectos, parece ser, en poblaciones de peces, pues porque provocan un cambio de sexo. Están, bueno, claritromicina, citromicina y eritromicina, que el Plan Nacional de Resistencia frente a Antibióticos los está haciendo un seguimiento sobre los consumos, que como veis, cerca del 20% del consumo de antibiótico en España y la misma cantidad en Europa son de estos 3 macrólidos, ¿vale? Claro, la pregunta que me hacen es ¿y qué pasa en el medio ambiente? Y eso es lo que tenemos que saber contestar, saber qué pasa, y además tengo aquí un laboratorio muy bien medido. No podemos decir más o menos, no, hay tanto, ¿no? O sea, aquí nosotros lo que exigimos es acreditación, ¿no? Las PFAS están entrado en la Directiva de Aguas Subterráneas, en la Directiva de Aguas Superficiales y en aguas de consumo. Las PFAS son los sustancias perfluoroalquiladas, ¿no? Son muchos fluoruros que lo que hacen son cadenas largas hidrocarbonadas con muchos fluoruros que hacen que sea extremadamente resistente. Magnífico, el teflón. Yo recuerdo la ilusión que me hizo, porque a mí me tocaba fregar platos, era la pequeña, cuando mi madre compró las sartenes de teflón, ¿no? Ya no había que fregar tanto, ¿no? Bueno, pues se ha visto que tienen efectos perjudiciales para la salud humana. Los están retirando. Pero, claro, no es fácil, porque todos los se utilizan como esto para todo la ropa, para no mojarte cuando vas al campo. Yo recuerdo alguna vez dando clases a gente, grupos que no creo de perfil ecologista. Claro, todos sí, digo, teflón, todos muy malo. Digo, y cuando vais al campo, ¿qué os ponéis? O sea, vuestros zapatos, ¿qué llevan? Todos llevamos. Todos, o sea, están, pues esto, protección muy importante, las espumas antiincendios. Claro, la empresa del petróleo tienen naves, igual aquí hay alguien, llenas de PFAS, ¿no? Que bueno, habrá que empezar a hacer una transformación. El empaquetado alimenticio o utensilios de cocina, todo esto está en las PFAS, ¿no? El triclosan también lo vamos a medir en aguas, que es un producto biocida típico de la pasta de dientes, ¿no? Y luego el bisfenol, que ya se eliminó de los chupetes de los niños por ser disruptor endocrino, pero que, bueno, ahí está, ¿no? Claro, no hagamos un análisis un poco simple. ¿No me podré lavar los dientes? No, la cosa estamos en análisis de riesgo, ¿no? Si hay otro mejor, pues lo cambiamos. O sea, no es aquello, uno me preguntó, entonces, ¿qué hacemos? ¿Volvemos al hombre de Cromañón? ¿No? Nosotros vamos a convivir con esto, pero cada vez que haya menos. Yo creo que estamos de acuerdo, cada vez que haya menos en el medio ambiente. Bueno, el PFAS, el terrible que aparece, es completo, le llaman el ciclo del PFAS, simplemente no quiero entrar porque,
Bueno, no voy mal de tiempo, ¿verdad? Vale, vale. Bueno, las PFAS pues, tienen su capacidad de acceder a las aguas superficiales y subterráneas es por múltiples vías, ¿no? Tanto en uso urbano, porque tal y como hemos visto, cualquier superficie que esté protegida frente a antiincendios con un producto que son cientos, ¿no? Perfluoroalcano, pues el lavado va a ir al río a través del saneamiento. Por supuesto, en cuanto haya un incendio, pues en las zonas de aeropuertos pues, o las centrales de hidroquímica, donde hay mucho petróleo y tal, pues también, porque lo tienen como habitualmente, ¿no? La ropa que llevan los bomberos, claro, luego lixivia, percola con facilidad desde vertederos. En las plantas de tratamiento, pues claro, parece ser que se deben de degradar poco y tenemos una exposición como global. Por eso ha entrado también aguas potables. Sabemos medirlo. Esa es la buena noticia. La tercera es tenemos que tener dinero para seguir midiendo, ¿no? Pero hoy por hoy todo lo sabemos hacer y además bastante bien. Hoy me decía Cristina, España, pues sí, España muy buena. Y lo hacemos muy bien. A veces lo que pasa es que nos quedamos sin dinero, y esto hace falta un dinerito, ¿no? Bueno, en aguas subterráneas han metido también más pesticidas, han metido las PFAS, han metido un antiepiléptico, un antibiótico. Aquí hay ciertas maneras de legislar que a España no le gusta como país, ¿no? España querría que las sustancias que son de riesgo en aguas superficiales, todas, a no ser que me demostraran fehacientemente con las necesidades de un químico o de un físico que no percolan, todas tendrían que ir a las aguas subterráneas. Y yo no sé por qué han decidido que la carbamazepina, que no es tóxica o no es peligrosa en superficies, lo es en subterráneas. O el sulfametoxazol. No, estas sí que están superficiales, pero este no está porque Europa tampoco no es oro. O sea, yo creo que hay uno que en el subterráneo se maneja bien y dice, pon mi compuesto. Y otro dice, pon el mío. Y digo, a ver, vamos a poner lo mismo, seamos serios, ¿no? Porque vamos a hacer una estrategia global. Pero bueno, a ver si negociamos. Tengo aquí mis dos compañeras que nos van a ayudar a pelear para que esto podamos tener sentido común y se pueda afrontar el tema de una manera global. ¿Y qué pasa con las aguas residuales? No os preocupéis, no voy a entrar en la directiva de aguas urbanas porque me imagino que continuamente se está explicando. Solamente voy a entrar en lo que a mí me afecta, que son en contaminantes. Pues cuando nos centramos en las aguas residuales urbanas, ¿qué nos están diciendo a los que tenemos contaminantes o manejamos el tema de contaminantes? Pues dos cosas. Primero, les llaman microcontaminantes. Una cosa espantosa, porque yo no sé lo que es un microcontaminante. O sea, un micro es, no sé. Es que como está en poca concentración, digo, bueno, es que los contaminantes siempre están en nanogramos litro. Pero bueno, a ver si conseguimos que lo quiten. Es una cuestión de estética. Pero con carácter general, el tratamiento cuaternario, que no sé cómo lo veis, pero me parece horrible, ¿no? En el que se es eliminar lo que ellos llaman microcontaminantes, ¿no? Que es esas sustancias que hemos hablado, ¿eh? O sea, ya no es el terciario. A mí que siempre me ha gustado hablar de procesos. Lo del primario, secundario, terciario, cuaternario, ahora ya encima nos ponen cuaternario. Cuando, bueno, es emplear un tratamiento más allá del terciario en el que se eliminen todos estos contaminantes que os he comentado, fármacos, productos de protección de superficies, productos veterinarios de mascotas, todo este tipo de compuestos, tenemos que introducir un tratamiento adicional que sea capaz de eliminarlo. Y en eso están, ¿no? Y luego tenemos un artículo 17 donde hablan de la vigilancia, pero de parámetros relativos a la salud pública, que es un poco la introducción de lo que os he comentado antes, la epidemiología basada en aguas residuales, que básicamente son productos químicos que identifican abusos
por ejemplo, de fármacos, de drogas, que se pueden ver por las aguas residuales, los genes de resistencia a antibióticos, que son indicadores de que nos vamos haciendo resistentes, ¿no? Y finalmente, pues todo lo relacionado con los virus, ¿no? La gripe, el SARS-CoV, todo esto, ¿no? Que también vamos a ir midiendo y que se ha demostrado como una gran herramienta y de apoyo a la salud pública, ¿no? Esto que hablamos siempre de las aguas residuales como fuente de información de salud pública. Ante esto, la pregunta es, ¿estamos preparados? Bueno, yo os digo que España está muy preparada para hacer esto. No tenemos ningún problema, ¿eh? Lo hacemos, y lo hacemos bien, todo. El problema va a estar que haya suficiente dotación económica, pero se está haciendo y es bastante lógico, además, ¿no? Hacerlo. En primer lugar, todos conoceréis, o quizás el proyecto Batar, que se inicia en plena pandemia, gracias a Internet, en el que, de parte de la ministra, el agua tiene que hacer algo por el COVID, ¿no? Entonces, me acuerdo que me llamaron por teléfono, hay que hacer algo con las aguas residuales y el COVID. Y claro, la primera respuesta es, nosotros no sabemos de bichos, ya mata a otros. Otra llamada, que hay que hacer algo. Que Holanda hace algo. Bueno, pues si Holanda hace algo, mandadme lo que hace Holanda. Total, que ya vimos, ¿no? Y resultó que había un equipo en España que lleva 40 años haciendo, pues eso, material genético del SARS y de otro tipo de virus en las aguas residuales. Con lo cual pudimos lanzar el proyecto que afortunadamente hemos tenido dinero para poder hacer. Pues, en España a veces lo que nos pasa es que hay un problema, ¡pam!, nos ponemos todos. Ya no es problema, parece que no, nos vamos. Nosotros queríamos acabar el ciclo. Entonces, ha sido un proyecto que ahora va por la tercera fase, vamos a iniciar. Hemos metido 54 depuradoras y hemos estado viendo semanalmente los contenidos del material genético, de modo que, además, siempre trabajando con sanidad, totalmente vinculados, informando, y seguimos informando de cómo va evolucionando, y nos ha permitido, por ejemplo, pues eso, sabéis que el procedimiento, estos son los infectados, o ¿cómo se dice? Infectados, sí, ¿no? Por salud pública, los detectados semanalmente, y nosotros lo que estamos viendo en las aguas residuales, que como podéis ver siempre nos adelantábamos, tal y como dice la bibliografía, como es una semana, tanto al inicio como al final, ¿no? O sea que verdaderamente sí que resulta una buena herramienta, que lo importante es mantenerla. Nos decía este microbiólogo, dice, esto lo importante es justo cuando no hay ola. Cuando no hay, porque podemos verlo un pelín antes. Oye, estamos empezando a detectar el virus de la polio, mirad a ver qué pasa. Estamos empezando a detectar, bueno, esto lo seguimos haciendo, y además nos ha permitido ir, ¿os acordáis cuando todo el problema de ahora es alfa, ahora es beta, ahora es delta, ahora es ómicron, todo esto se sigue por las aguas residuales? Somos capaces de ir, y hemos establecido estos patrones que entendemos que va a ser muy útil para conocer la enfermedad, ¿no? Ir viendo pues cómo hemos ido evolucionando hacia variantes cada vez menos peligrosas o con menos efectos, digamos, a lo mejor a gran escala, como estábamos sufriendo, ¿no? ¿Y qué pasa con los contaminantes antes que os hemos comentado de antibióticos y fármacos? Pues bueno, desde el año 2018 ya había una directiva que nos obligaba a hacer estos contaminantes emergentes, desde el punto de vista de control analítico, en los ríos, ¿no? Lo que pasa es que nosotros en el Ministerio dijimos, vamos a ver, ¿dónde está el problema? ¿De dónde proceden estos contaminantes? De las aguas urbanas. Decidimos que en España la red de contaminantes emergentes, o lista de observación, tendría
2 puntos de muestreo, que es el agua residual y un punto en el río aguas abajo del agua residual, para ver el proceso, no solamente en los ríos, que es lo que hace el resto de Estados miembros. Y la verdad que vino bien porque ahora estamos preparados, porque a mí, no sé, cuando dices, fármacos imposible, no hay nada. ¿Qué va a haber? Luego te traen los datos y te tienes que tragar las primeras afirmaciones tontas que se te ocurren, ¿no? Y aquí podéis ver, ¿no?, cómo en las depuradoras urbanas encontramos niveles hasta de 32 microgramos por litro en depuración, ¿no? Pues en este caso de acitromicina o de claritromicina, ¿no? O aquí también de lo mismo, también hay diclofenaco. O sea, en las aguas urbanas depuradas, ahora lo interesante sería antes de la entrada de la depuradora, pero ahí sí que es muy difícil por el efecto matriz. Y, por supuesto, también lo encontramos en el río, aguas abajo. Estos puntos están aguas abajo, o sea que prácticamente, pues supongo que en el caso de esto que es el Júcar, que quizás el río lleva menos agua, el nivel de dilución es muy inferior. Dices, oye, pero me estás hablando de 2 microgramos, esto es la puñetésima parte por millón, ¿no? Porque se dice la -6. Digo, ya, pero yo no sé qué hace un pez continuamente sometido a un cóctel de acitromicina, claritromicina y diclofenaco, porque el pez no se mueve de allí. O quien dice un pez, dice un macrometro. Ahí están todos juntitos, ¿no? Aquí, bueno, estamos trabajando, nosotros, o sea, somos un grupo que aporta información al Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos. Y nuestra información, pues como dice, los efluentes derivados del tratamiento de aguas residuales son una de las principales fuentes de dispersión de resistencias. Pertenecemos al grupo y estamos aportando nosotros nuestros resultados gracias a que nos lanzamos a hacerlo ya para este plan, que tiene muchas derivaciones y nosotros estamos en la parte ambiental, ¿no? Y también el imidacloprid, también los pesticidas de uso veterinario, ¿no? Donde, para sorpresa, esto es la Agencia Española de Medicamento, se quedó sorprendida cuando le dijimos que aparecía imidacloprid en las aguas urbanas. Dice, pero no solamente es de origen agrícola. Digo, pues parece ser que no, que sale y en cantidades grandes, ¿no? Aquí podéis ver los macrólidos, esta es la misma, podéis ver cómo va los 3 que están en la lista prioritaria, cómo pasa, pues esto es en el agua residual y esto es en el río aguas abajo. O sea, la dilución está, en este momento hay bastante, pero bueno, ahí está. Esto es lo que nos toca a nosotros, decir, esto es lo que hay. Yo, bien mal, a mí no me preguntéis bien mal, yo veo esto. Vosotros, los toxicólogos, son los que tienen que saber, pero hay esto. Esto sale, o sea, no sale, la depuradora no lo retiene. ¿Y la potabilizadora? Pues no lo sé. No lo sé si están bebiendo esta agua con estos compuestos, no lo sé. Habrá que medirlo también, ¿no? El imidacloprid, pues un poco lo mismo en este caso, que esto parece que ya está prohibido, es lo que se pone en los collarines de los perros para las pulgas, pues como podéis ver, aunque son concentraciones inferiores, estamos hablando ya del 0,6 microgramos, antes hablábamos de 2 y pico, pero bueno, claro, esto sale con... No hay una metabolización porque es uso externo y ahí sale a través de las aguas urbanas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues hemos hecho por primera vez un compuesto que es antidepresivo, ¿no? Del tipo Prozac, ¿no? Y para nuestra sorpresa hacemos 2, tanto el principio activo como el principal metabolito. Para nuestra sorpresa hemos detectado ambos compuestos en todas las depuradoras que hemos analizado, cosa que los otros no era un patrón tan claro, ¿no? A veces a niveles muy elevados, ¿no? Sería interesante, ¿verdad? Porque esta, la venlafaxina, pues igual hacer los orfidales, o sea, los lorazepames, los metazepam, el Prozac, sería un tema interesante que pienso que quizás a futuro nos pidan, ¿no?, que lo analicemos, ¿no?
Bueno, esto es un poco lo que nos viene. No quiero asustar, al contrario, lo están midiendo. Hay cosas, a verlas, haylas, ¿no? Pienso que, bueno, que está bien, ¿no? Que mediamente digamos al sector farmacéutico, al sector de pesticidas, al sector de uso, de consumo, al agricultor, hacedlo, usadlo, está bien, pero optimicemos la dosis, hagamos subproductos. Por ejemplo, el uso de fármacos, nunca había habido una estrategia frente a la contaminación. Sí que lo tenían, el uso sostenible de pesticidas sí que se tenía desde hace quizás 10 años o así. Sin embargo, fármacos han entrado ahora. Y a lo mejor hay que empezar a hacer un dossier de la vida media de este tipo de sustancias en el medio ambiente, cuánto tiempo tarda en degradarse, si es o no recalcitrante a la depuración en aguas potables. A lo mejor hay que empezar a poner ya carbón activo más para quitarse todo tipo de riesgo. Yo pienso que estamos en el siglo XXI y que sí, que hay que hacer, pero bueno, nosotros vamos con nuestra lupa y publicamos. Todo esto está publicado en la web. Y como veis, en cuanto al PRAN, o sea, los expertos en temas de toxicidad, o sea, de salud pública nos han pedido, nosotros encantados de darles los datos. Y lo mismo con el tema de COVID, les damos los datos porque cuanto más podamos aportar al conocimiento y a la gestión de los riesgos, pues pienso que es nuestro papel, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, pero por mi parte, muchas gracias.